A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Hola, bienvenidos. Soy Basilio Bonsuc. Te invito a escuchar A Voz Ciudad los sábados a las 10 de la mañana por Radio LSQ. Saludo a los oyentes que en este momento nos siguen también por avozciudad.com. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hola, buen día, buen sábado. ¿Cómo arrancó tu fin de semana? Un fin de semana largo nuevamente. Ayer 24 de junio fue feriado, día de San Juan Bautista, así que venimos con una seguidilla de feriados en mayo y junio, pero bueno, a veces sucede. En nuestro episodio 709 de hoy, sábado 25 de junio de 2022, el invitado de la semana es Gustavo Quiroga. Y Yamil Cairuz nos habla de Antonio Bonet y del Atelier para Artistas de Buenos Aires. Te cuento un poco sobre los invitados que voy a entrevistar en un rato nomás. Desde 2007, por iniciativa del Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial y con el objetivo de promover el conocimiento del diseño industrial, se celebra cada 29 de junio el Día Mundial del Diseño Industrial. Por este motivo elegimos, para celebrar el próximo miércoles 29 de junio, el Día del Diseñador Industrial, para adelantarnos a esta fecha y homenajear a todos los diseñadores que nos siguen, vamos a entrevistar en unos minutos nomás, ya está aquí con nosotros, al diseñador industrial Gustavo Quiroga. Él es presidente de la Fundación IDA, Fundación Investigación de Diseño Argentino. Seguramente nos va a contar cosas muy interesantes, ya que el diseño nos atraviesa en las cuestiones cotidianas de la vida que no nos damos cuenta. Luego tendremos al arquitecto Yamil Cairuz. Él es coordinador del posgrado Repensar la Modernidad de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Él nos hablará del arquitecto catalán Antonio Bonet, quien proyectó y construyó el Atelier para Artistas en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente será muy interesante escuchar qué nos va a decir sobre la arquitectura moderna y qué tenemos que tener en cuenta en nuestras ciudades para valorarla realmente patrimonialmente. Así que no perdamos más tiempo, arrancamos ya con nuestro programa. ¿Qué te parece si comenzamos? Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Estamos con Gustavo Quiroga, diseñador industrial, presidente de la Fundación IDA, Fundación Investigación de Diseño Argentino. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, persiguiéndote desde hace mucho tiempo para hacer esta nota. Estuviste por Catamarca el año pasado nos conocimos ahí y me parece muy interesante todo el trabajo que estás haciendo y a propósito del 29 de junio, que es el Día del Diseñador Industrial, del diseño, es que te convocábamos para hablar de tu fundación, de la fundación en la que trabajás y también un poco de diseño. Pero antes que nada, contale a la gente, presentate, contales tu experticia, a qué te dedicás, de dónde venís, cómo te formaste, etcétera. Dale, yo soy diseñador industrial recibido en la Universidad Nacional de Cuyo, la de Mendoza. Es una universidad que cuenta con la primera facultad de diseño de Argentina, fundada en el 58, y a partir de haber investigado un poco los orígenes de la carrera, que en su momento era diseño industrial y diseño gráfico juntos, digamos mixtos, empiezo a descubrir todo un bagaje de las vanguardias del diseño en Argentina, sus relaciones con Buenos Aires, con Tucumán, con Córdoba, y por esas búsquedas es que termino después convirtiéndome en investigador de diseño.
Te diría que en Argentina no son muchos los personajes que se dedican a la investigación específica de esta disciplina, y además me fui formando en lo que es conformación de patrimonio, tanto archivos como colecciones, es decir, que no solamente hago investigaciones, sino que también hago respaldo material de esas investigaciones. Guardamos los fondos patrimoniales, ya sean archivos con todo lo que comprende, a veces son documentos, registros fotográficos, fílmicos, escritos, etcétera, y piezas de colección donde además investigamos todo lo que es la trazabilidad del diseño, porque el diseño en sí no es un resultado, sino un proceso de trabajo en el cual a lo mejor para llegar a una silla se han pasado por prototipos, diferentes ensayos, maquetas, pruebas de materialidades. Entonces, un poco la investigación global que hacemos sobre el diseño es más entendiendo el diseño como un proceso en su contexto, digamos, no es lo mismo diseñar en Catamarca, en Tucumán o en la Antártida, y eso además cambia mucho también el factor del diseño como un elemento social o cultural. Así que bueno, un poco por ese expertise que fui logrando a través de los años, es que hoy dirijo esta fundación que se llama IDA, Investigación en Diseño Argentino. Bien, ya vamos a hablar de eso. Claro, el tema del diseño está como a veces, como muy alejado a veces de la gente, no tanto ahora, ¿no? Pero la importancia del diseño, bueno, que para que la gente viva mejor, en definitiva, ¿no? Que eso es lo que cuenta, ¿no? Claro, el diseño es omnipresente, está en todos lados. De hecho, Claro. tu ropa, el celular, las gafas que tenés puestas, la iluminación, cualquier cosa puede estar diseñada o haber pasado por un proceso de mejoras. Diseño en sí tiene que ver con la configuración, cómo se plantea un objeto o un proceso o incluso un ambiente. Digamos, hoy en día el diseño ni siquiera son objetos tangibles. Hoy se diseñan experiencias, se diseñan emotividad, podés diseñar plataformas digitales, navegabilidad. Digamos, diseño en realidad tiene que ver con la preconfiguración, con analizar y poner en evidencia ciertas etapas, ciertos procesos y ciertas interacciones. Entonces, más que nada, digamos, el mundo hoy es un objeto diseñado. Todo el universo artificial o el mundo humano son procesos configurados. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner en evidencia qué factores o qué ejercicios se pusieron en juego, y además tratar también de entender cuáles son los aportes que hace el diseño. Por ahí la gente lo toma como algo o lo naturaliza, y realmente cuando uno entiende el diseño también hasta como un elemento cultural o simbólico, se da cuenta de la importancia que es mantener las tradiciones, digamos, actualizarse en el sentido más contemporáneo de la palabra, pero también siempre uniendo todo lo que es la trayectoria, el respeto por los lugares, por las materias primas, por los oficios. Son operaciones complejas, pero bueno, tienen que ver con todos los elementos que nos rodean. Bien, para la gente que no está al tanto, o seguramente leyó o vio que esto se comienza a hablar del diseño en nuestra contemporaneidad, digamos, en el siglo XX, después de la Bauhaus, y en los 80 como que toma impulso también, porque yo recuerdo que se hablaba que, por ejemplo, a los que vivían en Barcelona siempre le decían, ¿vos qué haces? ¿Trabajás o diseñás? ¿No? Era como que fue increyendo, digamos, toda esta cuestión, ¿no? De tomar conciencia, ¿no? Del mundo diseñado, como decís vos. El cual, bueno, diseño en realidad está muy ligado, si se quiere, a la antropología. Es el desarrollo de los objetos, de los sistemas, digamos, de la parte artificial humana. Uno puede hablar de diseño, tal vez, desde, digamos, la década del 20 en Argentina, cuando ya hay algunos ejercicios muy claros de pensar objetos con otras tipologías distintas, porque por ejemplo la silla es milenaria, no podemos hablar de la silla en el siglo XX cuando la silla viene casi con el desarrollo de la humanidad, o por lo menos el sentarse, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo, en Argentina particularmente, en la década del 20 se va a dar, digamos, de 1920 se va a dar este fenómeno de el cruce de inmigraciones, un país que tenía un desarrollo de oficios o productivos muy fuerte,
algunos ejercicios más intelectuales sobre la configuración de los objetos. Entonces hay una primera modernidad entre el 20 y el 30 muy interesante, donde hay personajes como Vladimiro Acosta, que es un arquitecto, que piensa una arquitectura sustentable, ecológica, basada también en la iluminación, y además de la arquitectura piensa los equipamientos, digamos, es como, Claro. como todo La integralidad. el sistema, la integralidad. Y bueno, y ahí podemos empezar a pensar, si se quiere, como en un arranque del diseño, y después hay un hito, por lo menos un hito a nivel de objeto, que es la creación de la BKF, que es un asiento que se crea en el 38 por parte de los integrantes del Grupo Austral, que son discípulos de Le Corbusier. Y esa creación, digamos, ese asiento tan paradigmático, porque rompe con muchas estructuras, digamos, es un asiento que justo lo tenés detrás tuyo, Sí. que rompe mucho con la tipología de sentados, es decir, que no te sentás de una manera recta como si fuese una silla o un sillón tradicional, sino que ya podés tirarte a descansar, tiene una postura ergonómica más joven o más informal. Y esa particularidad de hacer un asiento que estructuralmente es muy simple porque son unas barras de hierro soldadas, con un cuero arriba que calza como una funda, se lo considera uno de los primeros diseños argentinos. Pero en paralelo a eso, que también es de los 30, tenés el caso, por ejemplo, de la creación de Parques Nacionales de Argentina, donde va a estar involucrado Alejandro Bustillo, y Parques Nacionales de Argentina, además de crear el Yao Yao y el Iguazú, va a trabajar en otros parques regionales, donde por ejemplo en Catamarca está el rodeo, particularmente la Hostería El Rodeo, que es uno de los casos, como tantos otros, donde se va a implementar también mejoras entre arquitectura y equipamiento. Y particularmente en el Yao Yao, Alejandro Bustillo trabaja con Jean-Michel Franck, que es un decorador francés que emigra por la guerra en Europa, y van a configurar también mobiliario muy vinculado a un art déco, a un movimiento más depurado, más moderno, basándose también en un regionalismo, con maderas autóctonas, Sí. con ciertos cueros y demás. Entonces ahí también hay otro ejercicio de diseño de equipamiento, también que se puede considerar pionero. Pero son varios y tiene que ver en la manera en que uno lee el territorio, las costumbres materiales, y dice, bueno, acá hay un ejercicio distinto al que podemos llamar diseño. Claro. Hablabas de la silla BKF y recuerdo en una oportunidad un arquitecto, Néstor Otero, que estábamos con otra gente en el atelier de la calle Suipacha, y él lo conoció a Bonet, siendo él muy jovencito. Dicen que era muy moderno, dice que Bonet era muy, muy moderno, y que le dijo, Bonet tabló amistad con él porque Otero le dijo, usted es muy moderno, dice, y la silla que diseñó es una vaca dada vuelta, dice, pero nadie lo va a entender. Y ahí se hicieron amigos. Y claro, qué gente interesante, como Tomás Maldonado, supongo también, que llega en el año 1987 aproximadamente a la UBA, y plantea esta necesidad de lo que vos acabas de decir, de la mirada integral, ¿no? Del diseño y la arquitectura, y ahí es cuando empieza a surgir la FADU, digamos, ¿no? Las carreras de diseño, o darle importancia de las carreras de diseño. ¿Cómo viviste este proceso de tu formación? Porque vos te formaste en Mendoza, y yo te decía fuera del aire que Mendoza tiene también un prestigio, digamos, ¿no? En la formación de los diseñadores. Claro, mira, justo lo que nombrás de Maldonado pertenece al grupo de Arte Concreto, de Nueva Visión, son un grupo de vanguardistas, claro, de finales de los 40, de la década del 50, donde se van a vincular artistas, escultores, escritores, editores, arquitectos, diseñadores industriales, todos ellos como formándose a partir del oficio, pero muy vinculados a una nueva realidad, digamos, un pensamiento moderno que rompe, si se quiere, con cierto tradicionalismo a ultranza. Ellos van a empezar a plantear ahí algunos escritos sobre lo que viene a ser el diseño industrial, esta idea del diseño integral, de mejorar los ambientes y pensar también el hombre del futuro, en cómo va a ir evolucionando la humanidad. Y Maldonado va a partir para Alemania, va a estar a cargo después de la Ulm, que es una escuela que es sucesora de la Bauhaus, donde va a trabajar con Max Bill, y particularmente en la Ulm él va a poner una visión
técnico-científica. Es decir, se va a adelantar a lo que después van a hacer, si se quiere, todo el desarrollo más de la computación, del objeto tecnológico. Maldonado va a dejar, si quiere, podemos pensar como un grupo activista acá en Buenos Aires, y particularmente este grupo activista va a estar en vínculos también con otras provincias donde se van a dar otros desarrollos. Cuando hablamos de Mendoza va a estar César Zanello y Colette Bocaras, una pareja de arquitectos también muy, muy de avanzada, que van a implementar o van a dejar como herencia algunas ferias, como la Feria de América, algunos proyectos empresariales, como el caso de Colvo, que es una empresa de diseño cerámica, y van a pensar también en esta forma útil, en el arte aplicado, en estos procesos, en cómo se diseñan los procesos. Entonces, ese germen va a dar después origen en el 58 a la primera escuela de diseño argentina que se da en Mendoza. Pero ellos van a estar en relación también con toda la escena porteña, y esta escena porteña es la que va a ir con varios intentos tratando de crear una carrera de diseño en Buenos Aires. Se da primero en Mendoza en el 58, después se da en La Plata en los 60, se da paralelamente en Rosario en el IDI, en el Instituto de Diseño Industrial, con Vila Ortiz, que digamos que tiene una fecha más certera en el 62, y recién en el 84-85 es que se empieza a formar la carrera de diseño en Buenos Aires. Es decir, que más allá de los oficios, de los pequeños intentos, se va a convertir en carrera universitaria con el comienzo de la democracia. Entonces, Maldonado va a ser uno de los referentes internacionales. El grupo que funda estas carreras va a llamar para que venga a dar sus opiniones, venga a dar como una visión más internacional del diseño, porque él ya va a haber pasado por Alemania, por Italia, y bueno, y es un referente a nivel teórico, a nivel internacional. Bueno, Gustavo, vos sos, le contamos a la audiencia y a la gente que le interesa el diseño, vos sos presidente de una fundación que se llama IDA, Investigación en Diseño Argentino. Ya contaste que te gusta la investigación, el diseño, que es un caso, sos una rara avis, digamos, porque, claro, porque está bueno realmente, ¿no? Ponerse a investigar, porque cuando vos me contabas lo que hacías y me puse a investigar en la página web, lo que hacen en la fundación, no sé por qué lo asocié con la película Fahrenheit 451, ¿viste? Cuando los libros se van quemando y la gente va guardando estos libros en sus cabezas y se los van transmitiendo de generación en generación. Y al ver lo que ustedes van recopilando, ¿no es cierto?, en la fundación, es como un registro de la memoria del diseño. ¿O es algo así? ¿Estoy equivocado? ¿O hay otros alcances en los objetivos de la fundación? Sí, es exactamente eso. Cuando nosotros comenzamos con la fundación, no existían archivos sistematizados de diseño. Digamos, la diferencia entre tener documentos o papeles sueltos y un archivo es que el archivo tiene estructura y que un investigador, un periodista, un crítico o alguien interesado puede meterse y navegar ese material. Particularmente, la historia del diseño argentino habla de Capital Federal, digamos. Se desconoce, casi por completo podría afirmar, todo lo que sucedió en el resto del país, a lo que se llama el interior o la mirada federal. Como yo vengo de Mendoza y además me interesa el diseño y diferentes territorios, porque cambia mucho el diseño, como lo decía recién, en un polo ártico o en una zona selvática. Son totalmente distintas las maneras de configurar objetos o de configurar gráficas, comunicación, vestuario, vestimenta, lo que fuese, ¿no? Me pareció muy interesante empezar a plantear una revisión más panorámica, más federal del diseño. Y así fue que revisamos San Juan. Bueno, hace poco estuvimos en Catamarca viendo todo el episodio de la fábrica de alfombras de Catamarca, que es una fábrica escuela que ahora depende del Estado, pero que además estuvo muy relacionada con empresas como Dandolo y Primi, donde participaron artistas súper relevantes, incluso de las vanguardias artísticas, llevando sus diseños y en ese lugar se produjeron esos diseños en formato alfombras o tapices. El caso, por ejemplo, de Tucumán, donde hay toda una movida, que ustedes la conocen mejor que nosotros, de arquitectura moderna, de un pensamiento también integral, con Sacriste, Previtz, Tedeschi.
y que ellos además van a ser pioneros incluso en lo que va a pasar después en Buenos Aires. Sí. Entonces, este tipo de aportes que tal vez la historia argentina no los pone, no los pone en su lugar para evidenciar dónde se dieron estos avances, siempre se concentran en Buenos Aires. Entonces, parte del trabajo de la Fundación es hacer justicia y contar una historia mucho más amplia, más completa, donde también intervienen, por ejemplo, las mujeres que no estaban narradas, que no participaban de esta historia amplia del diseño. Tenés el caso de Susie Axel, que es una de las pioneras en el diseño de muebles, que después creó la fábrica de Interior Forma. Tenés el caso de Lucrecia Moyano, una gran artista que trabajó para la cristalería Rigoló, haciendo la dirección de arte de esos vidrios y cristales. Incluso trabajó para Dandolo y Prime diseñando alfombras. Hay muchas mujeres que han hecho aportes sustanciales a lo largo del tiempo y que tal vez por una mirada más hegemónica, más predominante, tiempo, sí, no se contaron, claro. Entonces ahora estamos complementando no solo a nivel federal, sino también la mirada de las mujeres y también la diversidad que implica diseño. Cuando uno habla de diseño no habla de una silla, sino que está hablando de sistemas más amplios y a lo mejor podemos estar pensando objetos más culturales, más, digamos, más ligados a las diferencias sociales. Para quienes se incorporan a esta entrevista, estamos con el diseñador industrial Gustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA. Pensaba, cuando vos hablabas de lo que van recopilando, recogiendo de diseño, de los objetos de diseño en el país, en Buenos Aires, claro, hablabas del hacer, cómo la escuela también se hace en el hacer, ¿no es cierto? Eso es lo típico, digamos, del diseño, bueno, en la arquitectura también, pero mucho más en el diseño, o sea, cómo se hace escuela en estos lugares donde se hace, ¿no? Como bien dijiste recién, la fábrica de alfombra. ¿Cómo llegan a la fábrica de alfombra de Catamarca? ¿Qué es lo que le interesa a ustedes? ¿Cómo dan con esta data, no? Mira, la fábrica la conocimos a través de Cristian Mojaved, que es un diseñador. Hablamos de la fábrica de alfombras de Catamarca para quienes están escuchando. Sí, perdón. Cristian es un diseñador también de Catamarca que trabaja mucho en activar oficios artesanales y vincularlos con una mirada más contemporánea del diseño, con nuevas formas, con otras aplicaciones. Y a partir de un proyecto que hicimos con él para una exposición que se llamó Territorio Híbrido, en la cual fui curador ahí en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, no, en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Arte Decorativo, sí. Sí, y bueno, y uno de los proyectos fue vincular el trabajo del gráfico con las alfombras de Catamarca. Ahí nos comenta sobre este proyecto empresarial que pertenece al Estado y a partir de empezar a investigar un poco el origen de la fábrica descubrimos un acervo patrimonial inmenso. La verdad que la fábrica no lo tenía valorizado en el sentido histórico y entonces se hizo un convenio y se empezó a trabajar con la gente de la fábrica. Y la verdad que es muy lindo porque es un proyecto en el que, por ejemplo, las mujeres, solamente mujeres son las tejedoras. Sí. Los hombres hacen un trabajo más de armados de telares, de procesos posteriores después de los tapices o de los tejidos. Y es una fábrica creada en los años 50 que va también a trabajar con toda una región en cuanto a la materialidad, las materias primas, y con todo un imaginario muy fuerte. Al principio eran diseños más europeos o de estilos internacionales y luego con diseños más latinoamericanos y hoy en día con algunas creaciones autóctonas o creadas por ellos, digamos, a pedido. Entonces, es un caso interesante. Bien. En la fundación, bueno, ustedes, se me ocurre que deben tener una gran infraestructura para guardar, porque por lo que veo en las fotos, ya algún día conoceré el espacio, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo, desde que dan con el objeto en función de las investigaciones que hacen, traen el objeto, lo tratan con mucho cuidado, porque se ve también, ¿no es cierto?, todo el proceso. Contanos cómo es el proceso de conseguir el objeto, dar con un objeto de diseñado, de diseño, hasta que llega, ¿no es cierto?, lo catalogan y lo exponen. ¿Cómo es esto? Suena súper interesante.
Bueno, hay una búsqueda que, si se quiere, es medio de aventura, de empezar a rastrear a dónde están las piezas, los documentos, sobre todo los originales de las épocas. Hacemos mucha investigación territorial, viajamos, vamos a lugares, entrevistamos a personas, tratamos de dar vuelta a espacios donde hay cosas acumuladas, hasta encontrar piezas que entendemos son valiosas o son significativas para contar una historia. No todos los objetos ni todos los papeles nos sirven, porque obviamente hay mucha producción en general y uno tiene que hacer una selección de los casos más representativos. Buscamos esas cosas, siempre armamos un convenio para el cuidado de esos materiales. En general son cosas que la historia argentina no las ha conservado, digamos, nunca la sociedad las puso en valor, entonces suelen estar tiradas o muy mal cuidadas. Eso se traslada a la fundación, se hace un trabajo de conservación preventiva o de restauración, digamos, dependiendo del caso. Esos materiales se ingresan con un listado de inventario, es decir, que nosotros sabemos que por cada caso hay tanta cantidad de elementos, y después posteriormente se hacen investigaciones específicas donde cada uno de los papeles va a tener a lo mejor un número de inventario o un código. Eso se va a digitalizar, se va a subir a bases de datos, y eso permite también que pongamos en juego nuevos temas que a lo mejor los investigadores, los críticos, los periodistas o los curadores no los tenían en consideración, o incluso las mismas carreras de historia dentro de las facultades de arquitectura y de diseño, y toda esa información nueva se empieza a volcar dentro de la comunidad. Y lo interesante es que antes los diseñadores mirábamos solamente afuera, digamos, los casos internacionales, y pensábamos que hacer diseño era copiar a lo europeo. Y hoy en día empezamos a tener un bagaje o una cantidad muy significativa de casos argentinos y además de historias muy lindas para contar, que nos permiten también tener como más referencias de lo propio. Entonces, no solamente estás viendo Italia como el buen diseño, sino que también puedes estar viendo a Tucumán, a Catamarca, o a la Antártida, o a Mendoza, o a San Juan, o Rosario. Digo, empiezan a aparecer otros casos que son más afines también a nuestras realidades. Entonces, son más cercanos y nos permiten, si se quiere, incorporar un ADN propio, digamos, como nueva información al ADN proyectual o a la disciplina del diseño, que hace que los diseñadores tengan más herramientas para crear en su propio país. ¿Y cómo arman las colecciones o cómo están armadas las colecciones? ¿Van surgiendo después otras colecciones nuevas en función de la investigación? ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros inicialmente armamos un equipo de consultores, donde está Norberto Chávez en teoría, Rubén Fontana en gráfica, Hugo Cobar en industrial, Susana Solken en la parte de indumentaria, con Kika Tarelli, después está Constanza Martínez en el área de textil, Martín Torrado en arquitectura y Gabriela Baldomán en conservación y restauración. Y después un equipo ejecutivo que son los que arman los archivos, digamos, a partir de esas investigaciones, que por ejemplo ahí Sebastián Rodríguez está en la parte de indumentaria y es el creador del acervo, Emanuel Pan, que también es el director del sello del buen diseño, está en la parte de diseño industrial, Nicolás Garracino en la parte de diseño gráfico, bueno, y así muchísimas colaboraciones tangenciales, y según también las regiones hay personas que nos ayudan. Y con todo este equipo lo que hacemos es armar una gran matriz de investigación, donde tal vez comenzamos con la historia oficial porque es lo que conocemos, pero le vamos ampliando todas las historias regionales, todos los nuevos descubrimientos, es decir, que no nos quedamos solamente con lo que se conoce por diseño argentino, sino que empezamos a incorporar nuevos datos, nueva información. Y bueno, esto es como un árbol, arranca por un lugar, va recorriendo una rama, pero después tenés un montón de bifurcaciones, de nuevos encuentros, de información que no aparecía y de casos sobre todo muy importantes, que lo paradójico es que no pertenecían a la historia. No sé, podríamos contar el mismo IDI, el Instituto de Diseño Industrial de Rosario. Te digo que en los libros de historia del diseño argentino casi no está mencionado, y es uno de los institutos más relevantes, te diría, del país, y con departamentos de ergonomía, con un área de publicaciones donde además van a hacer traducciones internacionales en una década donde todavía esos materiales no eran cercanos, digamos, no es como ahora en Internet que uno encuentra la información, sino estamos hablando de los periodos del 60-70, donde tener esa información a mano y en español era súper complejo.
Es un instituto que va a trabajar articulado con empresas locales, donde van a desarrollar, por ejemplo, tractores, balanzas. Es muy interesante porque, bueno, realmente es un instituto que vincula una visión de ingeniería, de arquitectura y de arte con la región. Entonces es muy paradójico. Y eso no estaba, por ejemplo, en la historia del diseño. Bueno, la misma fábrica de alfombras de Catamarca que nombramos recién tampoco pertenece a la historia del diseño argentino. Tal vez hay menciones, pero no están en los libros, por decirlo de alguna manera, ni en las cátedras de historia. O el mismo caso de Tucumán, que yo creo que amerita una revisión, digo, más allá de la propia historia de la arquitectura. Tal vez hay que entrar por otros ángulos. Cuando yo me comuniqué con, digamos, con varios de los referentes de Tucumán, yo lo que les decía es que los arquitectos no solamente hacen edificios, sino que también, sobre todo en esa época, piensan de manera integral. Entonces hay que rastrear cuáles son los mobiliarios, las piezas gráficas, los registros fotográficos, las ediciones, los manifiestos. Hay como todo un compendio que está implícito en ese pensamiento integral que todavía no se conoce, digamos. Yo lo que más he visto de la arquitectura o de los arquitectos tucumanos, de esta vanguardia, es el caso universitario, algunos edificios más de índole doméstico, pero faltan estas revisiones integrales que cuando las puedan abordar creo que van a descubrir un montón de cosas que en realidad por la mirada que uno tiene deja fuera ciertos elementos que después terminan siendo significativos también. Sí, nombrás la Facultad de Arquitectura de Tucumán, el antiguo Instituto de Arquitectura que se crea precisamente con unos muchachos que no tenían posibilidad de acceder a la UBA, ¿no es cierto? Porque, bueno, la UBA estaba todavía en esa mirada de la época conservadora, y estos chicos enseñan arquitectura y precisamente trabajan en esta cuestión de ponerse a pensar en el hacer. Y qué raro que en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán no exista la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ¿no? Porque seguramente, claro, ahí hay un trabajo muy interesante de ustedes para investigar porque estaba presente esta mirada integral. Sí, nos suele pasar, por ejemplo, cuando revisamos arquitectos, que ellos también hacen afiches, diseñan sus propios catálogos de exposiciones, realizan muestras con unos montajes muy particulares, hacen registro fotográfico con un ojo muy de la arquitectura, muy de desnudar, si se quieren, las estructuras, el sentido del espacio, la interacción con las personas, diseñan sus muebles, los equipamientos para las viviendas que proyectan. He visto casos hasta donde diseñan la vajilla o diseñan elementos de uso más pequeños, desde un picaporte hasta las lámparas. Entonces, esta visión más integral es la que yo creo que le falta todavía a Tucumán para descubrir esos tesoros. Y eso también es lo interesante de que las cosas no se agotan con las investigaciones, que al revés, que las investigaciones son bases donde uno empieza a construir otras cosas también. Digamos, siempre es colectivo. Un proyecto de historia es de la sociedad. La sociedad es la que aporta información y la que va armando o creando nuevos relatos e incluso la interpretación y darle valor a épocas pasadas. Como... Sí. Estamos con el diseñador industrial Gustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino. Me encanta la pasión con la que hablas de lo tuyo, de lo que están haciendo. Pasó el tiempo volando, pero quiero preguntarte un par de cuestiones. La primera, ustedes están armando un museo, porque en este momento no se puede ver lo que ustedes van recopilando, ¿no es cierto? Salvo en algunas exposiciones que organizan, supongo, puntualmente, o las publicaciones que hacen, ¿no? Bueno, nosotros somos un espacio de guarda especializado. Lo que pudimos hacer con nuestros primeros alcances económicos es crear dos edificios o dos espacios donde está almacenado en perfectas condiciones más de 1.300.000 piezas y documentos, que es el acervo de diseño más grande de Latinoamérica y el más importante de Argentina. Ese proyecto tiene como consecuencia que exista un museo de diseño argentino, que eso es nuestro mayor objetivo. Es un proyecto bastante utópico porque tiene que ver con proyectos a muy largo plazo. Digamos, un museo no se hace para que dure 5 años, no es igual que una exposición ni es un centro cultural. Un museo tiene
guarda patrimonial y además es para siempre, entonces tiene esas dificultades. Claro. Pensar eso en Argentina es también una aventura bastante compleja por el momento sociopolítico en el que estamos atravesando, porque necesita inversiones muy grandes y sostenidas, para lo cual tenés que tener también empresarios o donantes o aportes muy significativos en el tiempo. Por lo cual nosotros lo que estamos haciendo son estrategias intermedias de poner en valor este patrimonio, tratar de que la sociedad se dé cuenta de que es muy relevante conservar estas cosas y es tanto o más importante que, por ejemplo, el arte, donde cuando hablamos de artes plásticas en todas las ciudades hay museos, pero cuando hablamos de las tradiciones, de los oficios, de la cultura material, de los objetos y las gráficas y la comunicación que nos rodea, parece que esas cosas no tienen valor. Sin embargo, es cultura aplicada y es cultura que llega a todas las casas. Entonces, lo que nosotros tratamos es de poner en evidencia el valor de estos elementos a través de exposiciones, de publicaciones, de un sistema muy activo en redes sociales y en plataformas digitales. Y a partir de esto hemos ido como ponderando o haciendo que la gente revalorice cosas que tiene en sus casas, la mirada del diseño de estos elementos, y esperamos que en un futuro exista este museo o que por lo menos este fondo patrimonial termine siendo parte de otro museo como algo que se pueda conservar para el resto del tiempo. Ahora, para aquellas personas específicas que les interesa esto que estás hablando, o estudiantes, ¿no es cierto?, de diseño, o docentes, pueden visitarlos, ¿no es cierto?, pueden ir a ver dónde tienen guardadas estas piezas, supongo. Sí, ahí, pueden entrar primero en nuestras plataformas, en la página web que es www.fundacionida.org, o en el Instagram, que es igual, es Fundación Ida. Ahí van a encontrar un montón de información. Luego hay unos links donde se pueden meter en plataformas para hacer pedidos específicos de información, préstamos de piezas o cuestiones. Eso se evalúa y si estamos en condiciones de colaborar, por supuesto que la Fundación intenta que todo esto tenga el mayor efecto social posible. Y después, cuando hay visitas específicas o aperturas, nosotros tenemos fechas claves donde decidimos abrir en los espacios de la Fundación, la gente se puede anotar y puede ir a visitar. Muy bien. Bueno, y por último, si querés decir, ustedes son una fundación, supongo que tienen sponsor, empresas o personas, ¿no es cierto?, que los ayudan, si querés nombrar alguna o querés agradecer alguna, o cómo se financian ustedes, claro. Mira, te cuento, el financiamiento que tenemos es diversificado, no hay una sola vía, hay un club de amigos, de diferentes donantes privados, hay algunas empresas que colaboran con nosotros en proyectos específicos, donde a lo mejor financian el desarrollo de una exposición o la investigación para un libro o la misma publicación. Esto es algo que en general el común de la gente que no trabaja en temas culturales no lo puede ver, pero armar una investigación para un libro a lo mejor lleva 4 años y después un libro no puede amortizar esa investigación con todo lo que implica. Entonces, en realidad, uno hace esto más por amor a la cultura y por un aporte social que por un beneficio económico. Claro. Después tenemos apoyo, por ejemplo, de fundaciones como Fundación Williams y Bugeborn, que nos han ayudado muchísimo en procesar archivos de arquitectura. O el caso de mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires, que nos permite luego buscar empresas que pueden degravar impuestos, y a partir de esos fondos que se presentan en mecenazgo, hemos podido, por ejemplo, desarrollar el equipamiento técnico para la fundación. Nosotros creamos nuestras propias planeras, sistemas de guarda para textiles, sistemas de guardas para indumentaria, o display para exposiciones itinerantes, y estas cosas que no existen en el mercado las pudimos desarrollar, en este caso particular, con un estudio que se llama Alto Estudio, que es un estudio de diseño industrial muy interesante, en conjunto con el know-how o el conocimiento específico de la Fundación, y durante casi 1 año y medio hemos desarrollado un equipamiento inédito, te diría, por lo menos en Sudamérica. Entonces, bueno, todos estos aportes institucionales, que son muchísimos más de los que yo puedo nombrar acá, colaboran a que exista el proceso de armado de una institución así. Como te digo, Argentina es un país complejo, requiere que todas las personas que sean sensibles a temas de patrimonio, de cultura y de educación se pongan en contacto y colaboren con esta institución o con cualquier otra, porque hay muchas instituciones locales que también requieren de estos fondos.
porque si no, a lo largo del tiempo estas cosas se pierden, o se pierden también no solo las instituciones, sino las personas que trabajan en las instituciones. Digamos, la institución es como una caja y adentro hay personas que activan estos procesos, y son las personas y la pasión que le ponen lo que hace que después una región tenga una cultura fuerte, que la gente, los turistas visiten un lugar y pongan en valor o puedan ver con valor ciertos edificios, ciertas situaciones. Entonces, es nuestro compromiso educarnos a nosotros mismos y también educar a otros, o por lo menos comunicar el valor que tienen nuestras cosas, nuestra habilidad, nuestro arte, nuestra cultura. Bueno, Gustavo, con vos quisimos celebrar el Día del Diseñador Industrial, el próximo 29 de junio, así que fue un lujo, un gusto tenerte. Nos costó conseguirte, pero aquí hemos conseguido esta nota. Pero bueno, mucha suerte en el trabajo que están haciendo y realmente felicitaciones. Y bueno, ojalá que esto sirva para que la gente tome conciencia de un montón de cuestiones cotidianas, ¿no?, que hacen referencia al diseño y que de pronto no las tienen en cuenta, ¿no? Bueno, yo aprovecho a agradecerte a vos especialmente porque, bueno, desde que te conocí también sé de la tarea que estás llevando a cabo. Trabajar en las provincias parece algo insólito, pero es una tarea mucho más compleja que trabajar en Buenos Aires, sobre todo difundiendo el valor patrimonial o el interés, por ejemplo, en tu caso, de la arquitectura, del urbanismo, de la conservación, de estas miradas integrales. También conocí a Mariel, tu hermana, que es una documentalista súper interesante, que pone en evidencia un montón de procesos artesanales, de comunidades y de cosas que si no hay una persona que las cuente, son historias que tal vez se extinguen, como muchas historias. Entonces ahí está el valor también de quienes transmiten esta información y de quienes le aportan con su tiempo y con su mirada este valor. Después nos permite a todos nosotros acercarnos y disfrutar de estos conocimientos. Así que, sobre todo, a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu reconocimiento que nos honra. Bueno, estuvo con nosotros el diseñador industrial Gustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, nos vemos. Saludos a todos. Saludos. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Bueno, ahora estamos en comunicación con el arquitecto Yamil Cairuz. Él es arquitecto, vive en la ciudad de Buenos Aires y es coordinador del curso de posgrado, del programa de posgrado Repensar la Modernidad de la FADU UBA. ¿Cómo te va, Yamil? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Buen día. Bien, buen día. Yamil, le contamos a la gente que Yamil es arquitecto, que coordina el posgrado Repensar la Modernidad, una mirada sobre nuestra arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, lo conocí a Yamil en este posgrado y bueno, me encanta cómo le buscas la vuelta y cómo lo conoces a Le Corbusier, Yamil. Sí, bueno, muy lindo conocerte también a vos en esto que estamos llevando adelante con Emilio Jagroski y Hernán Maldonado, sí. Repensar. Sí. Para mí estar ahí es como un desafío, porque decís, ¿cómo lo reconoces a Le Corbusier? Lo conozco porque lo estudio y me encanta estudiarlo, me encanta leer lo que hay escrito, me encanta buscar y hilar la historia. Y de ahí, no sé si habrás notado, armo mi propio relato. Claro. Lo que trato de contar un cuento de lo que yo voy entendiendo de la historia. Exactamente. Que está bueno y es lícito eso. Eso es bueno realmente, porque uno va construyéndose en función de eso, ¿no? Claro, básicamente es eso. Para mí estamos construyendo o reconstruyendo lo que nos pasó bajo mi mirada en este caso. Y perfectible, obviamente. Claro.
Le contamos a la audiencia, porque tenemos todo tipo de público en nuestro programa, que Le Corbusier es, porque vive todavía en la memoria de todos, un arquitecto moderno francés que vino precisamente a Buenos Aires y que, bueno, fue invitado por una asociación de amigos en donde quien estaba en esa asociación, Victoria Ocampo. ¿Qué le podés contar a la gente de esa visita que hizo Le Corbusier a Buenos Aires, Yamil? Bueno, a ver, siento un poquito más, es un poco más de nicho por ahí lo que diga, pero para mí es trascendental esa visita, porque Le Corbusier vino a Buenos Aires siendo bastante joven, no era el Le Corbusier que conocemos ahora nosotros. Creo que Le Corbusier trasciende más cuando vuelve de Buenos Aires que antes. Y creo que el impacto de Buenos Aires, de la visita latinoamericana, digamos, pues estuvo en varios países, creo que a él le influyen bastante. Y a mí lo que me parece interesante, que es lo que contaba la otra vez en la clase, es que las cosas que dijo acá, él dio 10 conferencias y las dejó escritas. Las cosas que él dijo fueron las que hizo posteriormente. O sea, él vino a Argentina con toda la teoría en la cabeza. Claro. Y después desarrolló una obra increíble, que por eso está considerado el mejor arquitecto, digamos, entre comillas, porque y esa teoría era increíble y la explicó con muchísima claridad acá. O sea, tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano en el año 29 todos los postulados que él iba a desarrollar a futuro. Claro, sí. E inclusive llegó a hacer algunos dibujos para una casa de Victoria Ocampo también. Sí, Victoria lo contrata a él para hacerle una casa en un terreno en Palermo, en Buenos Aires, pero por alguna desinteligencia, no sé cuál, termina contratando a otro arquitecto, que es Alejandro Bustillo, para otro terreno que estaba muy cerca, estaba a pocas cuadras, pero se construye en la otra casa, no en la de Le Corbusier. Está bien. Bueno, y hay otro arquitecto que al parecer, bueno, te interesa, que es Antonio Bonet, también un arquitecto catalán que vino aquí a la Argentina y que, bueno, se volvió a Cataluña, pero él dejó una obra muy representativa, muy emblemática, que es el Atelier para Artistas de calle Suipacha y Paraguay. Y le cuento a la audiencia que Yamil tiene el estudio ahí, en donde vivió Bonet precisamente. Contanos esta experiencia, Yamil, ¿cómo es conocer a Bonet a través del lugar en donde vos estás trabajando todos los días? Bueno, sí, Bonet vino en el año 38 a Buenos Aires, medio que había empezado la guerra civil en España. Él estaba trabajando en Francia y conoce a unos argentinos y chilenos en el estudio de Le Corbusier, laburaba con Le Corbusier, y se viene para Argentina. El año que llega, se asocia con otros dos arquitectos y construye esta obra. Es una obra muy joven, él la hace muy joven, a los 26 años, pero con una madurez impresionante en el diseño y en los detalles. Y estar ahí es increíble porque por momentos, bueno, como todos, uno naturaliza el espacio, pero de repente dejaste de naturalizar y viste algo que te hace el contacto con el hiperdiseño que tenía ese edificio, que es increíble. Claro. Bueno, y esta obra sufrió algunas modificaciones a lo largo del tiempo, bueno, porque es una obra moderna, pero tiene sus años, y el gobierno de la ciudad la declaró patrimonio, ¿no? Sí, tiene algún grado de protección. Hace unos años, un par de años, el gobierno de la ciudad, en un programa de arreglar fachadas sobre peatonales que estaba haciendo, en este caso los peatonales Suipacha, seleccionó este edificio para restaurarle toda la fachada. Con lo cual fue un trabajo importante de recuperación, sobre todo la planta baja, que era lo más modificado que estaba. Bueno, y nos comentabas que estando en el estudio, que fue de Bonet, ahí en el atelier, llegan muchos arquitectos de otras partes del mundo que vienen a visitar Buenos Aires y no dejan de ver esta obra porque al parecer está muy publicitada, hay muchas publicaciones y es muy conocida, ¿no es cierto?, en las escuelas de arquitectura, como referente aquí en Buenos Aires, y contarnos alguna anécdota que tengas de algún arquitecto importante, famoso que haya llegado y que te quedó grabado en tu memoria.
Y sí, este edificio ahora se está estudiando bastante acá en Argentina, pero en su momento, yo estoy hace 20 años ahí más o menos. Uh-huh. En su momento no era tan estudiado. De hecho, yo cuando me lo dieron, este es de un amigo que se fue a ir a España. Cuando mi amigo me dijo que se había comprado el edificio de Bonet, yo no sabía ni de qué me estaba hablando. Yo nunca lo había escuchado. Yo era un estudiante de 5º año de la facultad de acá. Uh-huh. Ahora sé que tiene mucho atención, pero a nivel internacional se conoce muchísimo. Y la anécdota por ahí más divertida, tengo muchas anécdotas, pero la más divertida, una vez se estaba haciendo un amigo mío a vivir afuera, uh-huh, y me invitó a comer afuera y me invitó a comer lejos, en San Isidro. San Isidro que quedará 40 minutos de auto del estudio. Sí. Y estaba mi socio en el estudio y me llama y dice, che, ¿estás cerca? ¿Estás por acá? Y digo, no, estoy en San Isidro. Por mí, sí, acaba de tocar el timbre de Glenn Murcutt, que quiere conocer el estudio, que es fanático de Bonet. Uh-huh. Así que tenía un premio Pritzker ahí adentro y lamentablemente no llegué a conocerlo. Pero de esas anécdotas tengo muchísimas. Hace meses estuvo uno de los socios de Snoveta, ¿viste? El estudio de la Marqués. Sí. Pero muy seguido tengo este tema. Aparte, como yo al estar vinculado con Moderna Buenos Aires también, eso me mandan mucha gente también, arquitectos de acá que conocen arquitectos de afuera, me terminan derivando para que los pasee y eso, así que por eso también tiene tanta difusión el lugar. Está bien. Comentaste precisamente ahora al pasar a Moderna Buenos Aires, contar a la audiencia contanos qué es Moderna Buenos Aires. Fue una experiencia muy interesante, pero ¿cómo lo viviste eso? ¿Qué estuvo bueno? Sí, la verdad que es increíble Moderna Buenos Aires. Moderna Buenos Aires nació hace como, no me acuerdo, pero por ahí digo cualquier cosa, pero 11 años, ponele, uh-huh, en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, como si fuese el Colegio de Arquitectos de las provincias. Sí. Había una comisión de arquitectura a la cual yo llego, no sé por qué, estoy ahí sentado y alguien dice, che, tenemos que hacer algo para difundir la arquitectura, siempre se dice lo mismo, me parece que es una constante en estos lugares. Y se nos ocurrió hacer una campaña, sabiendo que en Buenos Aires había muchísima arquitectura moderna, se nos ocurrió hacer una campaña de difusión que se llama Moderna Buenos Aires. Y hoy es un sitio muy visitado, tenemos muchísimas entrevistas, tenemos muchísimos edificios seleccionados, fotografiados, algunos con planos, textos. La verdad que se abrió muchísimo Moderna Buenos Aires. Tenemos la suerte, y eso hay que decirlo, por varios motivos hay que decirlo, es que año a año ganamos algo que en Buenos Aires se llama ley de mecenazgo, que es que, nos financiamos con impuestos de empresas que son como nuestros sponsors. Claro. O sea, al matriculado le sale nada esta difusión, uh-huh, solo nuestra gestión, ¿no? Claro. Y aparte, bueno, es un sitio que se va actualizando, porque siempre van apareciendo, ¿no es cierto?, nuevas obras que van incorporando, ¿no? Sí, ahora estamos sacando 2 series tenemos mucho filmado. Estamos asociados o tenemos contratado a un director de cine que es muy bueno, Jorge Gallero, y hacemos mucho fílmico. Ahora estamos haciendo 2 series, una que se llama Miradores y otra que se llama Usuarios, que se las recomiendo que la vean. La página es www.modernabuenosaires.org, uh-huh, que tiene una mirada, un perfil más joven. Ah, bien. Sí. Está bien. Sí, acá se pueden ver los videos de la serie Monobloc, claro, serie Mirador, sí. Y hay entrevistas también, varias entrevistas que, bueno, está bueno realmente, recomendamos. Las entrevistas es una serie que se llamó Protagonistas, ajá, que en general es para gente más grande, gente que la vivió, digamos. Claro. Sí, arrancamos eso porque era un tema de hacer las entrevistas a todos las que la fueron viviendo y eso era dato crudo casi para nosotros, ¿no? Claro. Después eso va a ser historia cuando alguien lo interprete y arme el relato. Claro. Y la experiencia de recorrer este camino, de repensar la modernidad, este posgrado que dictan en la UBA, ¿qué tal? Me parece increíble. A ver, yo arranco como estudiante ahí, y eso es el lugar donde me estoy poniendo, y eso, claro, a mí me nutre muchísimo. Claro. Digo, yo para clase a clase estudio de lo que leo en los libros y estudio del feedback que tengo de los estudiantes. Uh-huh. Porque, a ver, es un curso posgrado, el estudiante es gente culta y muy avanzada.
O sea, es un par o más que un par el estudiante muchas veces. Con lo cual el ida y vuelta que tengo con los estudiantes también nutre muchísimo. Claro. Y por suerte ya vamos como 4, son 2 años, pero vamos como 4 ciclos porque hay renovación cuatrimestral. Claro. Y, perdón, vamos 3 ciclos con este. Y toda la renovación es buenísima también. O sea, toda la gente que viene aporta con muchísima humildad. A mí al principio me da como esta cosa, porque era, viene este catamarqueño que me va a decir que sabe más que yo, ¿viste? Que te pones como así. Y notás como que todo lo contrario, que la gente está abierta a plantear los temas, a discutirlos, a estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no a imponer yo sé más que vos. Sí, sí. Nada, una paranoia personal, perdón, pero me pasaba eso. Está bien. Le mandamos un saludo a Emilio Jagroski, que es el director, bueno, y también al arquitecto Hernán Maldonado y los profesores invitados al posgrado. Y sí, la verdad que se da una dinámica muy interesante y bueno, las discusiones que se arman son súper interesantes, ¿no? Sí. Bien, Yamil, te quiero hacer una última pregunta. Para vos, ¿qué es ser moderno? ¿Ah? Me la devolviste. Bueno, ¿qué es ser moderno? A ver, ¿no? Sí, qué difícil. Tendría que haber leído más. No, pero de lo que vos sentís, a ver, de tu experiencia. Sí, ya sé. No, porque le contamos a la audiencia que siempre es una pregunta que nos formulábamos en el posgrado y bueno, y había un arquitecto en tu estudio hace unos sábados atrás que lo conocía a Bonet y hacía unos comentarios muy graciosos de lo que significaba ser moderno. Y yo me quedé riendo porque él decía, era un hombre grande y decía, es un hombre grande que lo conoció, y le digo yo, ¿y qué es ser moderno? Néstor Otero se llama el arquitecto. Y dice, ser moderno, dice, no sé, bueno, decía cosas irreproducibles, pero en un momento dado hablaba de Bonet, y que él cuando entraba a la casa de Bonet tenía miedo de tan moderno que era, decía. Bueno, a vos no te da miedo, entonces, ¿qué es ser moderno para vos? Para mí ser moderno, no sé si lo expreso bien, pero es tener la cabeza abierta. Ajá, mira vos. Digo, es eso, tener la cabeza abierta, ¿no? Sin dogmas, sin caprichos, sin imposiciones culturales, ni nada, tener la cabeza abierta como para... Casi es pragmático lo que digo, no sé, pero es eso, claro, para mí. Mira, yo admiro mucho a la gente que tiene la cabeza abierta, que puede pensar distinto por no estar contaminado con estructuras. Claro, estoy anotando todo lo que estás diciendo, todo estoy anotando. Pero ya entregaste vos, ¿no? No, ya entregué, sí, está bien, pero para otras cosas que tengo que hacer. Bueno, Yamil, realmente un gusto hablar con vos y bueno, invitamos a los colegas que por ahí estén interesados en seguir pensando la modernidad y que realmente nos permite, viendo el pasado, entender el presente y proyectar el futuro, ¿no es cierto?, de nuestra arquitectura. Y bueno, invitamos y alentamos a aquellos colegas que quieran de pronto encontrarse en este espacio de reflexión, lo hagan y se pongan en contacto con ustedes a través de la página que tienen en la FADU, en la UBA, que es Repensar la Modernidad. Bueno. Así que bueno, y ya nos veremos pronto. Dale, muchísimas gracias, saludos a todos y gracias por la difusión también de lo que estamos haciendo. Bueno, que disfrutes del sábado, ¿eh? Dale, igualmente. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify buscando A Voz Ciudad. Bueno, muy interesante realmente el programa de hoy, adelantándonos ya a la celebración del Día del Diseñador Industrial, a quienes saludamos aquí desde nuestro espacio de radio en Radio LSQ. Me quedé pensando en lo que pasó recién. El arquitecto Yamil Cairuz, coordinador del posgrado Repensar la Modernidad de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Él nos habló de un arquitecto muy interesante que vivió en Argentina, el arquitecto catalán Antonio Bonet, quien proyectó y construyó el atelier para artistas en la ciudad de Buenos Aires, allá en calle Paraguay. Seguramente si vas por Buenos Aires y a los que les interesa el diseño y la arquitectura ya habrán pasado por ahí o les sugerimos que pasen porque es súper interesante. Está bueno siempre escuchar cómo un arquitecto nos habla de la arquitectura moderna.
algo a tener en cuenta en nuestras ciudades como valor patrimonial. Yamil nos dijo, además, que ser moderno es tener la cabeza abierta, textual, y que, puede pensar distinto el arquitecto que tiene esta mentalidad moderna, como él dice, y que no está contaminado por las estructuras que existen. Así que agradecemos a Yamil por su entrevista. Hay gente que se interesa por los temas de la arquitectura o que está entrando a través de este programa en estos temas que parecen complicados, pero no lo son. Nos atraviesan en la vida cotidiana, ¿no? Vamos caminando por nuestras ciudades y vemos arquitectura, que es lo que conforma el paisaje urbano de nuestras ciudades precisamente. Así que, valoramos los mensajes que nos llegan apoyando este tipo de entrevistas. Y por otro lado, al principio del programa, te contábamos que desde el 2007, por iniciativa del Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial y con el objetivo de promover el conocimiento del diseño industrial, se celebra cada 29 de junio, como va a pasar el próximo miércoles, el Día Mundial del Diseño Industrial. Por este motivo entrevistamos al diseñador industrial Gustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA, la Fundación Investigación de Diseño Argentino. Me quedé pensando cuando él hablaba de la Fundación IDA, del acervo patrimonial. Está compuesto por archivos y por colecciones de diseño argentino dinamizados a través de la gestión cultural, y cómo la Fundación IDA, esta Fundación de Investigación de Diseño Argentino, tiene como fin ser la institución referente en Argentina en la administración y la gestión de fondos patrimoniales de diseño. También, es notable la escasa atención que la sociedad argentina ha dedicado al diseño y que significó un gran riesgo para la identidad nacional. En este marco, la Fundación IDA, esta Fundación para la Investigación del Diseño Argentino, surgió precisamente como un instrumento para rescatar la memoria material, que no es poco. Hoy en día el diseño industrial sirve como un espacio en el cual el objetivo primordial es la creación de elementos que se utilicen a nivel cotidiano en diferentes esferas de la vida diaria, a los cuales puede o no agregársele un valor estético o de belleza de acuerdo a los intereses del creador o diseñador. Esa juguera que vos ves cada mañana para hacer tu jugo, ¿no es cierto?, que te permite cargarte con vitaminas C, ¿no es cierto?, con vitamina C para afrontar estos días fríos, o esa cafetera donde haces tu café, o ese calentador para el agua de tu mate, por ejemplo. Todo eso está diseñado con un fin utilitario, que sea bello, que sea agradable y que cumpla con una función específica, ¿no es cierto? El diseñador industrial se encarga de esto, que es un tema sumamente interesante. Así que nuestro saludo muy especial a todos los diseñadores industriales de nuestro país, que el próximo miércoles van a celebrar su día. Se viene el Día del Arquitecto, el próximo sábado lo vamos a celebrar, seguramente con una entrevista muy interesante. Así que solo me resta por ahora despedirme hasta la próxima semana. Ya sabés que si llegaste tarde al programa de hoy, si llegaste tarde a escuchar a Gustavo Quiroga y Yamil Cairuz, los podés escuchar ya ahora, inmediatamente luego que termine este programa, a través de mi canal de YouTube. Así que te deseo un hermoso fin de semana, que disfrutes plenamente de estos días fríos de invierno, pero que los disfrutes en familia, con amigos, y nos encontramos el próximo sábado aquí en Radio Lesquiu. Chao. Te invitamos a navegar por el sitio web de avosciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Nos vamos. Si llegaste tarde a este programa, lo encontrás ahora en mi canal de YouTube. Te invitamos a navegar por el sitio web avosciudad.com. Ahí podés escuchar los podcasts que te interesen y dejarnos algún comentario. También estamos en las redes sociales, en Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Radio Lesquiu. Chau. A Vos Ciudad. A Vos Ciudad.